Para la Administración de Justicia es una de las actividades más cuestionadas en nuestro país. Por eso hoy vamos a dedicar nuestro programa a un encuentro de Iniciativa Justicia, un grupo de profesionales del derecho que no solo denuncia falta de transparencia, violación de principios fundamentales y operaciones, sino que además propone reformas concretas para sanear la justicia. Comenzamos entonces con la visión de la doctora Graciana Peña Fort sobre la preocupante injerencia en la justicia de los servicios de inteligencia. Todos creemos que sabemos que es un servicio, que es un sistema de inteligencia, y charlando muchas veces nos damos cuenta que la gente no tiene muy claro que yo voy a dar una definición solo por rigor en la exposición de qué es una agencia de inteligencia. ¿Qué es una agencia de inteligencia? Son organismos del Estado, primer punto, son organismos públicos, no son privados. Su misión específica es obtener información y analizarla. No tienen otra, no tienen por misión operar en el Poder Judicial, no tienen por misión operar en los servicios de información de un Estado, no tiene por misión mucho menos hacer negocios. Su misión específica es obtener información y analizarla. ¿Y para qué obtienen información y la analizan? Lo hacen para prevenir y neutralizar riesgos para la seguridad de un Estado. Neutralizar y prevenir los riesgos. La verdad es que en este país los servicios de inteligencia han hecho de todo menos neutralizar y prevenir los riesgos. Somos un país de Latinoamérica que tenemos 2 atentados en nuestro haber sin que haya podido ser siquiera anunciado por los servicios de inteligencia. Dicho esto, hay que tener claro algo. Hay una relación muy compleja entre estos servicios de inteligencia y el poder político. Yo preferiría un país sin servicios de inteligencia. Dicho esto, entiendo que no es viable como propuesta y sí me parece importante hacer 3 propuestas para mí muy importantes para cambiar la interferencia y la ultraactividad entre poder judicial y agencias de inteligencia. La primera de ellas, los servicios de inteligencia no sirven para la investigación judicial. Eso es algo que apareció en los 90 de la mano del atentado de la AMIA, donde empezamos a usar como país una actividad que está destinada a prevenir para hacer investigación criminal. No es el objeto. La investigación criminal tiene áreas específicas. No son ni policías, no son detectives. Son señores cuya tarea es recolectar y analizar información. Después del atentado AMIA, que fue donde empezó esto, los servicios, la agencia de inteligencia comenzó a funcionar como una suerte de auxiliar del juez. No era su tarea, no era su misión, no estaba preparada para eso e indudablemente nos fue de gran ayuda. Por eso la propuesta primera, creo que necesitamos espantosamente tener una policía judicial, que haga esa actividad para el Poder Judicial, que sea el órgano técnico especializado en hacer tareas de investigación para descubrir la verdad. Hay que decir que otro tema importante en la materia es la materia de transparencia. Tenemos que acabar con el secreto absoluto. Hay que terminar con el secreto completo en materia de inteligencia. Tenemos cientos de antecedentes. Miren, cuando el Estado argentino asumió la responsabilidad por el encubrimiento de la AMIA, se comprometió a transparentar el sistema de fondos. No solo no cumplió adecuadamente este compromiso, sino que además hubo una reglamentación que empezó a intentar cumplirlo y que este gobierno derogó. Y los fondos volvieron a ser reservados y se perdió cualquier posibilidad de transparencia. Y cuando los fondos no son públicos, lo hemos visto. Yo pienso en los fondos, por ejemplo, de algunas fiscalías especializadas que se usaban para cualquier otra cosa, no para la investigación. Y esos fondos eran gestionados por servicios de inteligencia. Y están mal y no ayuda a la justicia, indudablemente. Pero además hay información que tienen los servicios que debe ser pública. Por ejemplo, ¿con qué agencias de inteligencia extranjera
tenemos acuerdos de trabajo, es algo que debería ser accesible a la ciudadanía. Cómo se administran los fondos, ni hablar. Y por último, ¿cuáles son las reglas para desclasificar la información? ¿Cómo hay información que en 5 minutos puede ser pública e información que no? ¿Qué criterio objetivo se usa para clasificar la información? Porque el principio es que la información es del Estado, y si la información del Estado en principio es pública. Y si no es pública es porque hay una regla especial que así lo determina, y esa regla especial no puede ser eterna. Entonces hay que desclasificar la información y dar criterios objetivos. Y lo otro, lo final, yo creo además que tenemos un problema, y esto es tan evidente. El gran problema que tenemos es que prendemos la tele y escuchamos las conversaciones privadas de todo el mundo. Y las escuchamos porque no hay un sistema de escuchas coherente. Y hay un sistema de escuchas que no permite la custodia de la información que se escucha. Y por mucho que a muchos les guste escuchar esto, o incluso les dé mucho interés, el derecho a la intimidad es más importante. Yo lo que pido, y me parece como propuesta, el sistema de escuchas tiene que volver al Ministerio Público. Es el lugar coherente, es el lugar que investiga, es el titular de la acción pública, es el que va a cuidar la legalidad, porque es su tarea. Y está bien que así lo haga. Estas 3 propuestas, mayor transparencia, policía judicial y volver a un sistema racional de escuchas que custodie y que permita controlar la cadena de custodia, es necesario. Si no, vamos a seguir teniendo un poder judicial surcado de servicios de inteligencia, surcado de intenciones que nunca pueden declararse, y sobre todo un poder judicial que no va a poder hacer justicia. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, aporofobia, el odio a los pobres, una nueva palabra a medida de una nueva realidad. Con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, la tarea es impedir la demolición del Estado de Derecho. Y COP24, ¿qué dejó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo lo mejor de esta jornada sobre la justicia en la Argentina. Ahora con la palabra del doctor Maximiliano Rusconi, abogado, penalista, docente de la UBA y ex fiscal de la Nación. Comenzaría por decir que es posible que no sepamos totalmente lo que hay que hacer. Ahora, sí sabemos lo que no hay que hacer. Y entre otras cosas, y esto casi lo digo como opinión personal, lo que no hay que hacer es convocar a un proyecto de reforma, titularlo en el año 2015, Justicia 2020, que en realidad esa cifra no se sabía qué es lo que está haciendo el gobierno últimamente, no se sabía si se refería a un año en donde se iba a ejecutar esa reforma, lo cual dependiendo de la envergadura de las reformas podía ser poco tiempo, o si se refería a que vamos a aguantar hasta el 2020 con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la justicia penal en el ámbito federal. Esto es muchísimo tiempo. Entonces, si Justicia 2020 es el proyecto de un gobierno que sistemáticamente presiona a los jueces, que sistemáticamente festeja las prisiones preventivas, que sistemáticamente expresa deseos presidenciales acerca de quién debe o no ser condenado, bueno, Dios nos libre de la Justicia 2020, del proyecto del Poder Ejecutivo. Yo pertenezco a una generación, digamos, hoy en día hablamos de generaciones, ¿no? De la generación millennial, creo que mi hijo creo que es millennial o generación X, no sé, digamos, ¿no? Depende, tiene 16 años, creo que es generación X ya. Mi generación tiene un nombre menos fashion, digamos, ¿no? Es la generación de la postdictadura. Es la generación de quienes nos formamos en la necesidad de reafirmar el sistema democrático, quienes vimos en la justicia penal un lugar especialmente sensible
a las violaciones a los derechos humanos e iniciamos un proyecto de reforma que tuvo impacto en toda la región. Teníamos un conjunto enorme de objetivos y a veces muchas frustraciones. Y se nos frustraban cosas que hoy a la distancia nos parecen menores, claro. En broma decíamos, estamos hablando del año 89, 90, decíamos, algún día si seguimos así vamos a terminar discutiendo el principio de inocencia. Algún día vamos a terminar discutiendo la legitimidad de la prisión preventiva. Pero lo decíamos en broma, les juro que lo decíamos en broma. Y es lo que estamos discutiendo, decíamos, yo lo escuchaba a Alberto Vinde, algún día vamos a terminar discutiendo si hay que tener un juicio previo o no. Pero lo decíamos en broma. Y es la realidad que estamos viviendo. Entonces, la segunda idea que tengo para transmitir, muy sencilla, es que la reforma que sea, tiene que ser de raíz. No podemos más correr estos riesgos. No podemos más aguantar que, de acuerdo al momento político, algún juez de legitimidad de origen dudosa, por donde uno la mire, pueda decidir que alguien va a un encierro casi sin límite, sin ningún tipo de justificación, y esto encima se convalida en las instancias superiores. En esos años discutíamos algo que era una especie también de regla metodológica, ¿no? Y discutíamos mucho sobre eso, si la cuestión eran las personas o el sistema. Y teníamos para todos los gustos. Había algunos que decían que confiaban mucho en el sistema. Decían, no, si nosotros montamos el mejor sistema, tiene que ser un sistema y puede ser un sistema que soporte a la peor persona. Otros, quizá con más experiencia cívica en nuestro país, decían, no, muchachos, no, por más si ponemos gente mala, el sistema, no hay sistema que soporte gente disvaliosa. Claro, lo que nunca imaginamos, que íbamos a tener un sistema desastroso y malas personas. Claro, frente a esto, el escenario es tremendo. Y en este sentido, una de las ideas que tenemos que discutir es cuestionar lo que hoy pasa en el fuero federal con asiento en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en materia penal. Hoy tenemos 12 jueces con sus fiscales acompañando a veces no, gracias a Dios. 12 jueces que definen la tendencia, el sentido, en los casos más importantes del país, definen cuánto apego va a tener nuestro país a los principios republicanos. 12 jueces dominan todos los casos. 12 jueces, además, esto hay que ver cada caso en particular, cuya selección ha sido cuestionada, que han llegado a través, incluso los que llegan a través del Consejo de la Magistratura, no me hagan hablar de lo que es el Consejo de la Magistratura. Otros llegan, por ejemplo, mandando una carta al ministro de Justicia diciendo, la verdad que estoy un poco cansado del fuero ordinario, necesito un nuevo desafío y me parece que en esta etapa tengo la madurez suficiente como para presentarme a ese nuevo desafío en el fuero federal. Y al ministro le encanta, se emociona con la carta y sugiere a José X, ¿sí?, diciendo, miren qué valioso este tipo que busca nuevos desafíos, y lo nombra del fuero federal. No hay obstáculos constitucionales. En verdad, la competencia federal de los jueces con asiento en la ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna razón de ser. Ese tremendo poder concentrado en 12 podría hoy ser distribuido en un conjunto mayor de jueces que ustedes seguramente no han escuchado críticas tremendas de los jueces que son jueces ordinarios. Y son jueces y resuelven sobre la libertad, sobre la propiedad, sobre los bienes, tienen enorme responsabilidad. Me parece que eso permitiría además trabajar sobre la organización de los tribunales. Un sistema orgánico
se puede pensar a través, además, no se trata solo de unificar fueros para distribuir lo malo, se trata de unificar fueros para reconstruir un modelo que necesita que esté integrado por jueces que no le deban el cargo a nadie, jueces formados, jueces valientes. Valiente significa investigar al poder cuando está en el momento, no al poder de atrás, ¿eh? Jueces ecuánimes, jueces con sentido humanitario, jueces que reconozcan sus límites, es decir, jueces de la Constitución, ni más ni menos. Gracias. Continuamos ahora escuchando los testimonios, las denuncias y las propuestas de abogados, fiscales y jueces en este encuentro que organizaron el Grupo de Iniciativa Justicia y el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Momento ahora de escuchar al ex juez Daniel Germanos. Bueno, todos los presentes dijimos en esta ocasión o en otras que en este lugar habíamos jurado defender la Constitución. Hay una joven a cuya memoria quiero dedicar esta breve alocución, que no pudo jurar aquí, porque poco tiempo antes de recibirse tuvo la desgraciada idea de ir a pasar un grato momento a una trampa mortal que se llamaba Beara. Esto pasó hace 9 años, el entrepiso cayó sobre los asistentes, 30 heridos, algunos de gravedad, y 2 jóvenes muertas. Una de ellas, Ariana Lizarraga, cuyo papá creo que está acá presente, y dedico estas palabras a la protesta por la impunidad, porque si el jefe de gobierno de ese momento no hubiera sido el actual presidente, habría sido destituido, porque fue exactamente igual que Cromañón. Si para Cromañón había motivos para destituir, para Beara no había menos motivos. Y aunque no lo crean, todavía se está discutiendo en 9 años si las computadoras de los dueños de la empresa, en un rubro que tenían ordenado y que decía coimas y cometas y nombraba funcionarios y policías, si esas expresiones realmente son expresiones que pueden indicar culpabilidad. Entonces no solamente quiero, en esta breve reflexión, hablar sobre la injusticia de aquellos que están preventivamente presos, sino sobre la injusticia de los que están libremente fuera de sospecha. Créanme que los que conocemos la justicia de cerca es repugnante. Es repugnante la forma en que se patean las resoluciones de un día para otro, la forma en que no se resuelve, repugnante la forma en que se cosifica al preso, la forma en que se lo traslada como si fuese algo menos que un mueble viejo, de lo que decía Maxi recién. Es decir, tenemos una justicia que nos debe avergonzar. Esto no lo digo. No lo digo ahora que no estoy en el Poder Judicial. Lo dije cuando era juez en Loma de Zamora. Y ahí me criticaban porque no podía, me costaba meter preso a alguien. ¿Cómo meter preso a alguien en un lugar donde esa noche lo van a violar? Donde esa noche le van a comer mierda, y perdóneme la palabra, porque esto es lo que le va a pasar. ¿Cómo llevar a cualquier lado a lugares de tortura, cuando la Constitución prohíbe la tortura y obliga a cárceles sanas? Y a mí me constaba porque yo las visitaba, y yo hacía la visita a los presos y a las comisarías, y sobre mis zapatos caminaban las mismas cucarachas que caminaban sobre los presos. ¿Cómo? Es muy difícil meter, si uno tiene un cachito de corazón y el sadismo no se apoderó de su espíritu, es muy difícil meter un tipo en cana en un país donde hay cárceles como las Argentinas. Realmente esto habría que reservarlo para casos extremos, y la Argentina veo que se va acercando a un proceso cada vez más grave. El programa más visto en China, ahora se prohibió por la difusión, era un programa televisivo donde se le hacía una entrevista al condenado a muerte minutos, horas o semanas antes de que se produzca su ejecución. Tenía 40 millones de espectadores y el Estado fomentaba que eso se viera porque era la manera napoleónica, por decirlo de algún modo, de que todos sintieran
de que el que no se sujetaba al régimen y estaba perdido. Ese reality ahora ha desaparecido, pero ahora estamos creando un reality distinto. El reality argentino es metan preso a fulano. Metan preso a fulano. Este es el nuevo reality. Y lamentablemente, voy a ser muy breve, pido disculpas. Lamentablemente, la comunicación de masas, y esto no es un invento mío, esto lo decía Heidegger, lo repitió hasta cansancio José Pablo Feynman, cada vez más hemos perdido capacidad de razonar. Feynman daba un ejemplo en una de sus clases que era maravillosa en la Facultad de Filosofía. Él decía, Juan está charlando sobre un tema X y de pronto el amigo le decía, yo comparto lo que vos decís. Y Feynman dice, qué maravilla, ¿comparten? ¿Realmente comparten? ¿O es que a los dos les han enseñado lo mismo? A los dos le inculcaron lo mismo y los dos se repiten recíprocamente lo que escucharon el día anterior en alguna radio. Yo después de esa clase de Feynman, que fue hace muchos años, no tantos, a las 6 o 7, subí a un taxi y tenía muy presente esta charla del filósofo nuestro. Y el taxista me dijo, no pretendo hacer política con esto, pero lo que me dijo el taxista, los K son todos chorros, 6:30. Yo, sorprendido, le dije, qué bárbaro, ¿cómo descubrió esto? ¿Cómo descubrió esto? ¿Pero cómo lo sabe todo el mundo? No, ¿usted cómo lo sabe? No, lo dijo Longobardi hace un rato por la radio. Ah, está bien. Entonces no lo pensó con su cabecita. Esto es lo que usted escuchó y repitió. O sea que usted es Longobardi. Yo estoy hablando con Longobardi. No estoy hablando con usted. Estoy hablando con el otro. Y muchos de nosotros hemos dejado de ser yo para ser el otro. Para formar parte de esta manada esclavizada por los medios de comunicación. Por eso es que debemos celebrar estos encuentros que invitan por lo menos a cuestionar. Cuando uno escucha a un juez en plena actividad, a un fiscal en plena actividad, abogados en plena actividad, diciendo, señores, estamos en el fango, y esto es valioso, porque sería terrible que estemos diciendo, un juez que no detiene es un juez impresentable, prácticamente invitando al escrache público, al escarnio y a que sea golpeado o quizás apedreado o sometido a otro tipo de infamias. En una palabra, esta propuesta de iniciativa justicia, que tenemos que afilarla, espero que cuente con la aprobación de la mayoría por estas dos grandes razones. Primero, para desmonopolizar de una vez y para siempre la tarea de hacer justicia. Creo que el pueblo debe comprometerse, pero hay un miedito que no podemos negar. Con estos medios de comunicación, capaz que el pueblo termina siendo más faccioso que algunos jueces. Esto hay que admitirlo, es un riesgo que corremos. Pero también, si nuestra justicia ha fracasado y nos falta cumplir con tantos preceptos constitucionales, porque no cumplimos ni uno, o la casa digna, alguno la vio en algún lado, o los salarios dignos, no estamos cumpliendo con ninguno. Entonces, tratemos de empezar por alguno, porque no cumplimos con el debido proceso, no cumplimos con nada. Bueno, veamos si al menos el juicio por jurado nos da un poquitito esa cercanía y que el preso, en vez de ser algo que cause gracia, yo te he escuchado a un periodista hablar de un amigo, de un detenido, de Julio De Vido, que tiene un apodo, creo que el Mono le dicen, y que se reía a la tarde en Radio Mitre, diciendo en qué idioma va a hablar el mono, y trataba de imitar el lenguaje de los monos. Da vergüenza esto, señores, da vergüenza que se ridiculice a una persona sometida a proceso. Esto es propio de la Inquisición. Basta de los torquemadas, tenemos que reaccionar. ¿Y sabe con qué hay que reaccionar? Con la cabecita. Con la cabecita, el talento y la paciencia. Nada más. Muchas gracias. Así llegamos al final de nuestro programa con lo mejor de esta importante jornada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a la justicia en la República Argentina. Como siempre, gracias por habernos acompañado.
pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.